Mariel va a compartirnos su experiencia y, como les decía, estamos esperando sus preguntas. Pueden mandarlas vía el chat del Google Meet, o las personas que nos estén viendo por Facebook también a través de esa vía. Muchas gracias, Mariel, por estar con nosotros. Realmente es un gusto escucharte desde allá, y tienes la palabra, te escuchamos con mucha atención. Gracias de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Y qué gusto compartir con ustedes esta noche. Gracias a Lidis, gracias a Mario, a Nadia, por invitarme a este ciclo de conferencias. Bueno, como decía Mario, voy a compartir la experiencia de haber realizado una investigación sobre la violencia de las mujeres y las niñas en contextos indígenas. Este es un trabajo que se hizo en el año 2012 y hemos demorado un poco más de un año en su desarrollo. Y la investigación ha sido posible gracias al apoyo del Fondo de Emancipación Conexión, a la Coordinadora de la Mujer, al Centro de Estudios Regionales de Tarija, CERDET, y a la Asamblea del Pueblo Guaraní de Yacuiba. El estudio, en su libro publicado, se llama Relatos de la Frontera, Mujeres Guaraníes, Violencia y Búsqueda de Justicia. Y el equipo investigador, fuimos 4 personas: René Antesana, Ana María Torricos, Olga Aracena y yo. ¿En dónde se ubica esta investigación? Se ubica en el territorio guaraní de Yacuiba. Yacuiba es un municipio de la provincia de Gran Chaco, del departamento de Tarija, y hace frontera con el Chaco argentino. Esta investigación ha tenido 3 objetivos que se los voy a explicar muy brevemente, pero en realidad para lograr conseguir estos objetivos hemos tenido un tortuoso camino de unos 2 meses previos. Entonces, una cosa es leer los objetivos definidos y otra cosa es recordarse cómo los hemos conseguido. Bueno, eran 3 objetivos. El primero era analizar los contextos de la violencia sexual hacia mujeres y niñas guaraníes, aplicando una mirada de interseccionalidad entre el género, la clase y la etnia. El otro objetivo era analizar las acciones y las decisiones de los sistemas de justicia, la justicia ordinaria y la justicia indígena, cuando intervienen en el delito de la violencia sexual. Y el tercer objetivo era identificar cuáles son los itinerarios y cuáles son las estrategias que usan las mujeres en la búsqueda de justicia. Bueno, a partir de estos objetivos empieza luego todo un trabajo de diseño metodológico y de campo. Pero a mí me gustaría contarles antes de dónde sale la motivación, de dónde sale el tema, de dónde sale la ubicación de este territorio geográfico para hacerla. Yo soy una abogada, me he dedicado toda la vida a defender derechos de las mujeres y las niñas víctimas de violencia. Entonces, en esta acción cotidiana, llego a un punto en el que me pregunto, ¿qué hay que hacer para que esta violencia pare? O sea, tratar de buscar justicia para las víctimas es una tarea indiscutible. Pero llega un punto de la acción cotidiana en la que uno dice, esto no basta. Y hay que hacer algo más. Entonces, mi visión inicial era muy instrumental. ¿Cómo hacer para tener una herramienta efectiva que nos ayude a disminuir la violencia, además de litigar los casos? Y tenía una perturbación o una inquietud adicional, que había permanecido con los ojos cerrados a la realidad de violencia de las mujeres en las áreas rurales y en las áreas indígenas. Era como un cargo de conciencia de que había una deuda en trabajar en ese ámbito.
Entonces la idea inicial de la investigación era absolutamente básica. Lo que queríamos era una investigación que dé cuenta de la existencia de un problema, la violencia sexual en comunidades indígenas. Lo que queríamos era hacerla visible y sacar este crimen de las sombras, de la indiferencia de la sociedad, sacarlo del silencio. Y con esta premisa, lo que había que investigar era en dónde ocurre la violencia, quiénes son los agresores, quiénes son las víctimas y si las denuncias habían logrado sentencias condenatorias. Esa era nuestra premisa y motivación inicial. Y en el momento de escribir un planteamiento de investigación, nos encontramos con escritos de mujeres bolivianas, mexicanas, africanas, afroamericanas, chicanas, que hacían un análisis muy complejo de la violencia. Sus reflexiones trataban temas del racismo, la desigualdad, hablaban de la colonialidad, relacionaban la categoría del sexo con la raza, la clase y la violencia. Describían sociedades postcoloniales, planteaban la interseccionalidad de dominaciones. Entonces hay lecturas que nos hacen un clic, no solo para investigar, sino también para la vida. Y a partir de esas lecturas tuvimos que corregirnos. Entonces, más que dar cuenta de la existencia de la violencia sexual en comunidades indígenas, lo que nos propusimos fue hacer algo así como una sociología y una política del problema de la violencia sexual en el contexto indígena. Entonces, cuando yo les leía inicialmente los objetivos, pues son objetivos que nos han costado mucho elaborar. Entonces, para explorar los sistemas de justicia, nuestras premisas iniciales eran también muy limitadas, porque solamente mirábamos a la justicia ordinaria. Y ahí las lecturas de las antropólogas mexicanas han sido realmente una ventana de aire fresco para nuestras cabezas en ese momento. Y luego las lecturas muy fundamentales de los aportes de René Orellana, Carmiña Sanabria y Mercedes Nostas en sus estudios situados en la Bolivia indígena. Entonces, nuestro enfoque para analizar los sistemas de justicia hacen que focalicemos una mirada en la justicia del Estado, o sea, la justicia ordinaria, y la justicia indígena. Y para eso nos inscribimos a los enfoques del pluralismo jurídico y la interlegalidad. Entonces, hasta aquí el primer aprendizaje fue: nada está definitivamente dicho, nada está definitivamente conceptualizado ni pensado, todo puede recrearse. El otro gran aprendizaje para nosotros fue leer todo lo que se hizo antes, leer a las investigadoras del STUR Global, y otro aprendizaje fue pedir ayuda, porque tuvimos la intuición o la sabiduría de, en el transcurso de formular el planteamiento de investigación, reunirnos con algunas personas que tenían un conocimiento muy, muy profundo del mundo indígena, y eso también nos ayudó muchísimo. Y el aprendizaje importante en esta primera etapa fue, sobre todo, investigar es mucho más que dar cuenta de la existencia de un fenómeno o de un problema. Creo que eso fue la primera lección que aprendimos en este proceso de formular el planteamiento de investigación. El siguiente paso fue identificar dónde investigar. Y inicialmente nos propusimos hacer la investigación en el territorio guaraní del Iticahuaso, que está ubicado en la provincia Osorno del departamento de Tarija. ¿Y por qué queríamos investigar en el Itica?
porque de todos los territorios guaraníes que están en el departamento de Tarija, este es el que considerábamos más alejado geográficamente de los centros urbanos y el menos permeado por la influencia de la cultura no guaraní. Y allí, por ejemplo, se habla el idioma guaraní. Y aún hoy las mujeres utilizan las vestimentas tradicionales. En nuestra idea, el ITICA nos daba la oportunidad de explorar una justicia y un escenario cultural y político más genuinamente guaraní. La dirigencia de ese entonces no estuvo de acuerdo con hacer esta investigación. Consideraron que queríamos abordar un problema inexistente en ese territorio y además no era un tema para nada importante ni relevante en la agenda política, en la agenda de acción de la PG del Iticahuasi. Ese fue un problema que nos hizo pensar que tal vez no era posible hacer esta investigación. Y ya antes habíamos sentido algunas voces que nos decían que investigar la violencia sexual en comunidades indígenas era incursionar en un tema tabú, que era muy complicado. Entonces nos dirigimos al Gran Chaco, es decir, a otra provincia con presencia guaraní. Y ahí sí fue posible hacer la investigación, porque la Asamblea del Pueblo Guaraní, Apuiba, sí nos dio el aval, el respaldo y nos autorizó a hacerlo. Entre paréntesis, yo quisiera decir que hace más de 10 años atrás, es decir, en el tiempo en el que hicimos esta investigación, perdón un segundo, voy a toser. Pido disculpas, justo hoy, este día tan importante, amaneció afónica. Así que espero que no, que la garganta no, que me ayude en el resto de la exposición. Decía entre paréntesis que hace 10 años la gran mayoría de la dirigencia guaraní en el departamento de Tarija era una dirigencia masculina. Hoy, 10 años después de esta investigación, este panorama ha cambiado radicalmente en la zona del Gran Chaco tarijeño, porque actualmente las 3 asambleas del pueblo guaraní zonales están liderizadas por mujeres. Y hoy, a diferencia de entonces, el tema de la violencia de género es un tema muy importante en la agenda política de estas actuales dirigencias del pueblo guaraní. Entonces, realmente hubiera sido otra la historia si esta investigación se hacía en un escenario como el que tenemos hoy. Aquí un aprendizaje de campo. El tema de investigación no siempre es un tema que interesa a los líderes o autoridades del grupo humano al que el equipo de investigación pretende involucrar, en este caso la población guaraní. Pero creo que eso no significa que el tema elegido sea innecesario, intrascendente o poco importante. Yo creo que hay temas que en determinados contextos no van a ser propiciados espontáneamente por algunos sectores, pero tal vez esa es la razón por la que es más importante hacer la investigación sobre ese tema. Voy a pasar a explicar el método y Mario, si yo me estoy excediendo, me avisas al toque, por favor. Estás muy bien, Mario, estás muy bien. Gracias. Bueno, este es un estudio cualitativo que ha dado preponderancia a las voces y a las experiencias de las mujeres. Hemos aplicado las técnicas y las ideas de la investigación participativa y los instrumentos que más hemos utilizado han sido las entrevistas, talleres comunales con mujeres, grupos focales con varones y mujeres, historias de vida y
la revisión de documentos judiciales, de denuncias, tanto en la Fiscalía como en el órgano judicial, como en las Defensorías de la Niñez. En el trabajo de campo, los primeros pasos se dirigieron a identificar casos de violencia sexual en los registros de las instituciones de justicia. Y ahí nos dábamos con que en la noción o en la cabeza de un operador de justicia no existe diferencia entre tener una procedencia de un pueblo indígena o no. La primera dificultad fue que en las fichas de registro de denuncias, tanto en la Fiscalía como en la Policía y en la Defensoría de la Niñez, no había la variable de origen étnico o pueblo indígena. Entonces eso nos habla de una institucionalidad judicial, operadora de justicia, que a pesar de tener toda una norma de un Estado plurinacional, todavía no ha aprendido que hay que incorporar la variable de pertenencia a un pueblo indígena en la recepción de denuncias. Entonces, esta situación nos obligó a revisar todos los cuadernos de investigación sobre delitos de violencia sexual desde el 2006 hasta 2011. Y teníamos que leer línea por línea declaraciones testificales y todos los documentos posibles que nos dieran pistas de cuáles de esas cantidades de víctimas eran víctimas guaraníes. Y las pistas principales eran el área geográfica en donde ocurrió el delito, las menciones a autoridades indígenas, los nombres de comunidades, etc. En esa primera etapa lo que constatamos era que la gran mayoría de las víctimas de violencia sexual que cursaban en los archivos judiciales eran niñas de entre 9 y 16 años. Luego de esas edades lo que había era el vacío. Parecía que después de los 17 años ya no existía violencia sexual. Entonces, muy temprano, nos dimos cuenta de que los datos existentes solo nos permitían indagar a profundidad el problema de la violencia sexual hacia las niñas. Luego, a lo largo de la investigación, fue muy evidente la invisibilidad de la violencia sexual hacia las mujeres adultas. Perdón un segundo. En los registros de las instituciones de justicia, las mujeres adultas no existían como víctimas. Es decir, no se denuncia la violencia sexual a adultas. Y tampoco luego el tema surgió de manera espontánea en ninguna entrevista, conversación o reflexión durante el trabajo de campo. La violencia sexual a las mujeres adultas es algo invisible, de lo que no se habla. Bueno, en el trabajo de campo hicimos 3 talleres comunales, 3 grupos focales, 30 entrevistas, 3 historias de vida y revisamos cantidades y cantidades de expedientes judiciales. En el trabajo de campo, lo primero que nos plantearon las mujeres en las comunidades fue que cuando hiciéramos actividades participativas de recojo de información como grupos focales o talleres, dedicáramos un momento de ese evento a informar sobre derechos de las mujeres y a informar sobre procedimientos de denuncia. Entonces ellas nos hicieron ver que esta era una actividad que no solo era una oportunidad para nosotros investigadoras e investigadores, sino que era un espacio que ellas lo entendían más que como una acción de investigación, como un momento que querían aprovechar para fortalecer conocimientos, aprender derechos, etc. Entonces, eso hizo que diseñáramos estas actividades de manera tal que cumplieran los 2 objetivos, el objetivo de obtener información y el objetivo de capacitarse en derechos humanos.
Voy a la redacción. Esta fue la etapa lenta, una etapa muy angustiosa, una etapa de montaña rusa, porque había momentos de complacencia, de realización, y había momentos de estrés y de sentirnos perdidos. Porque luego de casi un año de investigación en campo, con una presencia en alrededor de 10 comunidades, ya nos habíamos metido tanto en las historias de vida y en los casos que habíamos perdido la visión estratégica inicial. Yo creo que la etapa de formular el planteamiento del problema, los objetivos de investigación, es una etapa de mucha lucidez, de mucha claridad y de mucha capacidad estratégica. Esa capacidad inicial estaba totalmente debilitada al momento de terminar el trabajo de campo. Teníamos una gran cantidad de información, pero además teníamos una gran carga emocional. Todo esto mostraba una gran complejidad que nos fue muy difícil manejar e interpretar. Y este es un momento crucial de la investigación también, porque aflora la tentación de ponerlo todo. Entonces, volvimos atrás, volvimos a sumergirnos en la teoría y pudimos identificar 3 ejes temáticos y teóricos que nos guiaron en la redacción del producto final de investigación. El cierre del proceso fue un evento colectivo final realizado en Yacuiba con representantes de todas las comunidades y la distribución del libro publicado a todas las comunidades y a todas las instituciones de la justicia. Para terminar esta exposición, lo que yo quería decir es que una de las cosas que a mí me traen como pesar es que yo creo que el libro que hemos escrito es un libro que no es fácilmente digerible ni comprensible para las mujeres guaraníes. Si hoy tuviera la oportunidad de rehacerlo, lo escribiría más corto, con un lenguaje mucho más claro y ágil. Entonces, ese pesar lo teníamos ya al momento de tener el libro impreso, y nos preguntábamos si alguien lo iba a leer en las comunidades. Y hace unos 5 años atrás, Mariela Melgar, una murubicha, actual responsable de género de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Yacuiba, me dice en un evento: yo la conozco, pero solo la conocía en nombre, porque en la biblioteca de la PG es el libro y yo he leído todo el libro. Entonces, para mí ha sido un regalo muy grande. Así que bueno, hasta ahí llego. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariel, por tu exposición. Es muy fascinante realmente escucharte, muy apasionante, y yo también te cuento que estoy enfermo, así que somos dos los que estamos un poco afónicos, pero ha sido muy clara y realmente ha sido genial escucharte. Y a mí además de toda la pasión, el involucramiento que has tenido con el proceso, que se nota esa fuerza vital de tu trabajo, me ha sorprendido mucho esa relación tan orgánica entre las diferentes partes, ¿no? Cómo ha ido influyendo el balance en los objetivos o de alguna manera el trabajo de campo en la sistematización. Entonces, te agradezco de nuevo. Ya tenemos varias preguntas. Empecemos con una ronda inicial, si te parece bien. Por un lado, desde el Facebook preguntan cómo evalúan el impacto y la incidencia del estudio hasta ahora, ¿no? Yo también quería hacerte una pregunta sobre, me encantaba esa mención que hacías a cómo el trabajo de campo había sido
tan intenso que había influido mucho en la escritura y cómo de alguna manera había esa relación. Y claro, en un caso, en un estudio tan complejo y tan difícil como este, ¿cómo fue el trabajo de campo en términos más concretos? ¿Cómo fue establecer relaciones de confianza? Creo que ese fue un desafío seguramente muy, muy interesante, que además es muy especial porque combinó con un trabajo también de archivo, ¿no? Entonces, mientras esperamos algunas preguntas, podríamos empezar con esas dos, Mariel, y te agradezco enormemente. Perfecto, gracias. A ver, el estudio ha tenido una repercusión interesante en la prensa escrita. Entonces, el estudio ha ayudado a hacer esto básico que decía al comienzo, que lo que queríamos era hacer visible un problema que era ignorado por la sociedad. Entonces, diría que ha tenido ese efecto. Luego creo que ha tenido, sí, una influencia, pero no determinante, sino una influencia muy modesta en la generación actual de dirigentes guaraníes. Creo que es un documento que les ha ayudado a tener una comprensión desde la perspectiva indígena del problema de la violencia sexual, que tiene características y raíces más complejas que la violencia sexual en contextos urbanos. Entonces creo que de alguna manera ha ayudado a construir una narrativa propia sobre el problema de la violencia para esta generación actual de mujeres guaraníes dirigentes que son maravillosas. Yo diría que tal vez esos son los aportes. Y sobre cómo fue establecer relaciones de confianza. Aquí tenemos que hacer una mención muy especial a CERDET, el Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija, que es una institución que en este año ha cumplido 35 años de trabajar con pueblos indígenas de Chaco. CERDET nos abrió de inmediato las puertas y acogió esta investigación y ofrecieron todo su apoyo para que pudiéramos desarrollarlo. Nosotros teníamos financiamiento para hacer esta investigación, pero no teníamos una oficina, entonces nos abrieron sus puertas, nos instalamos con nuestros pequeños escritorios ahí en CERDET, y CERDET fue un puente fundamental de relación entre nosotros y las comunidades. Y entrar a la comunidad con la credencial de CERDET ha sido realmente algo que nos abrió las puertas de manera muy importante. Muy interesante. Aquí hay otra pregunta, Mariel. Raquel dice, buenas noches, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿qué resultado o resultados le impactó más de la investigación de las mujeres guaraníes, pero también en el caso de los hombres? ¿Cómo impactó en el caso de los hombres? Y una más, un par más, aprovecharemos que estamos contigo, Mariel. Eh, ¿Cómo engarzaste la teoría con la escritura? Y en términos de los derechos, sobre todo desde los operadores de justicia, ¿ha tenido alguna incidencia en la investigación? Muy bien. Yendo por lo primero, a ver, los principales conclusiones o hallazgos de este trabajo. Lo primero es que, bueno, ahora dicho parece una verdad de perogrullo, ¿no? Pero para nosotros fue muy, muy evidente, muy verificable constatar que hay un lazo entre la colonialidad, el patriarcado, el racismo y sus efectos en los cuerpos de las mujeres y las niñas. Las raíces coloniales del poder tienen consecuencias en las formas de dominación sexual hoy, en el presente. Lo otro es que si bien todas las niñas del mundo, todas las niñas de Bolivia, todas las niñas de Tarija, son potenciales víctimas de violencia sexual, en el caso de las niñas guaraníes, esa vulnerabilidad está potenciada.
Los lugares de violencia sexual a las niñas son la escuela, el hogar, el lugar del trabajo doméstico, el camino hacia la escuela o el camino de vuelta de la escuela, el camino a la casa de una vecina o el camino al potrero. Y los agresores sexuales son los familiares, los vecinos, los amigos de la familia, los maestros, los patrones dueños de la tierra en donde se trabaja y los patrones dueños de la casa en donde se hace trabajo doméstico. Es decir, hay una vulnerabilidad y desprotección multidimensional en una variedad de formas y de entornos. El otro punto es que la comunidad guaraní tiene claro que la violencia sexual ejercida por miembros de la familia es algo prohibido y censurable. Si la víctima de violencia es una niña, este es un hecho grave. Este es un hecho que no es permitido por la comunidad. Entonces, aún siendo la casa un lugar de potencial riesgo de violencia sexual o aún siendo los vecinos potenciales agresores sexuales de niñas, hay un entorno, hay un cinturón de protección muy fuerte. La comunidad no es indiferente a estos hechos. Es más, yo trabajando en el contexto urbano diría que el sentido de protección de las niñas desde la élite dirigencial, digamos, indígena, es mucho más fuerte que, por ejemplo, en un barrio urbano. Entonces la comunidad sí activa dispositivos protectores frente a la violencia sexual, pero lo hace de una manera selectiva, porque lo hace cuando se trata de niñas. Pero no ocurre igual cuando la víctima es una mujer adulta. De ella se duda o incluso se les cree que la violencia haya ocurrido realmente. La otra pregunta que se refería a cómo reaccionan los varones. Los varones asumían, reconocían la existencia de la violencia sexual, pero la atribuían muchas veces a los caray, o sea, a los no guaraníes. Y ellos decían que en el momento en que las comunidades se convierten en mixtas, o sea, donde convive población guaraní con no guaraní, ahí se incrementa el riesgo de violencia sexual a niñas. Ese era más o menos el discurso de los varones guaraníes. Sin embargo, las mujeres guaraníes decían que quienes violan a las niñas pueden ser guaraníes o pueden ser carayas. Ha habido acciones ejemplares de capitanes guaraníes varones que realmente han hecho un estandarte de la protección de niñas violadas en sus comunidades. Entonces, era eso lo que veíamos. Y de otro lado, cuando el agresor sexual es un miembro de la comunidad guaraní, se juegan muchos dispositivos internos de poder y es más fácil juzgar, condenar a alguien que no tiene poder dentro de la comunidad, pero si es un poderoso dentro de la comunidad, ahí es más complicado. No sé si hasta ahí está bien. Sí, muy, muy interesante. ¿Qué te parece? Vamos a terminar con una pregunta de Marilena Burgos, que además de felicitarte, pregunta, ¿cómo podrías describir la ruta que siguen las mujeres indígenas para ser oídas en el ámbito judicial al que acuden? ¿Sucede lo mismo que en las ciudades o es una realidad distinta? Es fascinante, porque para buscar justicia frente a la violencia sexual o frente a otro tipo de violencia, las mujeres guaraníes producen una interlegalidad, porque ellas recurren a diferentes justicias. Algunas buscan la justicia de la comunidad, otras buscan la justicia del Estado y otras acuden a ambas en simultáneo. O sea que hay un uso estratégico de las justicias. Los caminos de buscar justicia para las mujeres guaraníes no son lineales, no hay un único camino. Todo depende de diferentes factores.
por un lado depende de la capacidad económica de esa familia. Es decir, si es una familia guaraní que más o menos tiene ingresos económicos aceptables, sí puede darse el lujo de llegar hasta Yacuiba, de gastar dinero y de buscar poner una denuncia en justicia ordinaria. Si es una familia muy pobre, a quien recurre primero es al capitán o capitana de la comunidad. ¿Y qué ocurre realmente cuando se acude a la justicia de la comunidad, a la autoridad comunal? Lo que ocurre es que el capitán o capitana comunal traslada el caso a la justicia ordinaria, porque en las comunidades guaraníes se piensa de la siguiente manera respecto a la violencia sexual. Dicen, ese es un problema muy complicado y no se puede resolver dentro de la comunidad. Tiene que resolverlo la justicia ordinaria. Pensamiento que coincide totalmente con la ley de deslinde jurisdiccional que establece que todos los delitos de violencia de género son competencia de la justicia ordinaria. Bueno, en este caso ellos hacen eso no porque dominen la ley de deslinde jurisdiccional, sino porque es un producto de una reflexión propia de ellos, ¿no? Entonces, es más o menos así la situación. Muchas gracias, Mariel. Ha sido una jornada realmente emocionante, interesantísima, hemos aprendido mucho. Y además gracias porque sin estar al 100% de salud nos has acompañado. Gracias de verdad. Antes de cederte la palabra, para terminar, quiero adelantar el próximo último jueves de octubre. Nos acompañará Fernando Mayorga desde Cochabamba con una exposición vinculada a los estudios que ha hecho en relación al populismo en Bolivia. Muchas gracias de nuevo. Perdón, Mario, pues disculpa que te interrumpa. Acá hay una participación de Raquel que de repente con el objetivo nuestro de crear estos espacios de encuentro y de intercambio valdría la pena que Mariel pueda responder, si tú la lees, por favor. Sí, justo acaba de llegar Raquel. Esta última, entonces, la última pregunta es, entonces, para ir a trabajar desde nuestros colectivos y organizaciones, para trabajar estos y otros temas con mujeres y varones en regiones alejadas, ¿qué nos podría recomendar? ¿Qué trabajar y cómo lo hacemos? Algunos tips desde su experiencia. A ver, algunos tips. El primero es que si tienes convicción en tu tema de investigación, lucha por hacerlo, porque a veces hay temas que son muy difíciles de investigar y a veces nos rendimos muy fácilmente. En este proceso de investigación de la violencia sexual en comunidades indígenas, todo el mundo nos decía, eso no van a poder hacer. Nadie habla de la violencia sexual. Entonces creo que una cosa fundamental es el nexo y la alianza con la dirigencia del colectivo, del grupo humano con el que se quiere trabajar. Creo que hay que tener mucha paciencia y mucha humildad, porque a veces uno cree que está llevando la tea iluminadora de la verdad, y no es así. El otro punto es que creo que hay que trabajar con mucho esmero en el método de trabajo y ser muy flexible a la hora de identificar que tu método no funciona y cambiarlo sobre la marcha. Y informar muy bien a las personas todas las etapas de la investigación y qué va a pasar con ese resultado al final. No sé, creo que eso puede servir. Muchas gracias, Mariel. Te cedo la palabra. Ha sido un gusto contar contigo. Esperemos que no sea la primera vez y que este sea un buen pretexto para mantenernos conectados y aquí desde Sociología en La Paz escucharte con mucha atención. Muchas gracias por todo y te cedo la palabra para que te despidas de todos nosotros. Bueno, ¿qué más quiero yo? Que me den una hora para hablar de mi investigación, es un lujo. Y es un honor que el IDIS me haya invitado. Así que la agradecida soy yo y va un abrazo grande y ojalá
nos encontremos en otros momentos. Muy Muchas bien. gracias. Chao Marieli, chao a todas y a todos. Nos vemos en un mes por esta misma vía. Un abrazo. Hasta luego. Chao.